Bien, gracias a Dios. Pues mira que he tenido me he demorado mucho construyendo, bueno, primero estaba como cuadrando cuál debería ser el proceso a seguir para hacer como el ejercicio de investigación. Entonces, dentro del material vi la sugerencia de empezar por la pregunta. Y he tenido bastante dificultad en la construcción de la pregunta porque pues hay varios elementos y a pesar de que quizás ya tengo una, no estoy seguro de que esté lo suficientemente bien hecha. Entonces me gustaría pues que me ayudaras como a percibir cuál sugieres tú que es el camino para el desarrollo de la pregunta, la construcción de la pregunta. ¿Y a qué pregunta te refieres específicamente? ¿A las preguntas detonantes? ¿A la pregunta antes del problema? ¿Qué pregunta específicamente? La pregunta detonante, sí, la pregunta antes del problema para Ujú. poder a partir de ella construir el ejercicio de investigación. Ojo, pero ustedes ya hicieron la lectura del entorno Sí, 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 sí. completa. Es que la del entorno sugería justamente ir también a investigación. Y en Ujú. investigación entonces hacía también la sugerencia de arrancar por la pregunta. Por eso fue que yo lo organicé de esa manera, porque tal Ok, vez estoy usando un camino incorrecto. ok, bueno, entonces aprovechemos la situación de Álvaro como referente para todos y no es que sea un camino correcto o incorrecto, es porque a veces arrancar solo con una pregunta pues puede sesgar un poco el proceso de investigación. Nosotros en este momento estamos en una fase que se llama en investigación divergencia. ¿Qué quiere decir divergencia? Una búsqueda ahí rápida en Google. ¿Qué es divergencia? ¿Quién encontró? Alejamiento paulatino de dos o más líneas o caminos. Alejamiento paulatino de dos o más líneas o caminos. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron por ahí? Por acá dice falta de Falta acuerdo de entre acuerdo dos. entre dos o más personas en un asunto correcto. Falta de acuerdo de dos o más personas en un asunto puntual. ¿Dónde encontraron esas búsquedas? En Wikipedia. Esas definiciones, perdón, Diccionario. en el diccionario. Ok. En este momento, nosotros vamos a pasar por dos fases durante el núcleo, una fase de divergencia y una fase de convergencia. ¿Qué quiere decir convergencia? Que es el antónimo de divergencia, divergencia, convergencia. Por definición, unión en un punto de varias líneas o trayectorias o el lugar donde ocurre una unión, esta unión. Ok, unión de varias líneas o trayectorias. ¿Qué más encontraron por allí? Nos quedamos con esa definición entonces. ¿Qué es divergencia? ¿Qué comprendimos? ¿Qué es divergencia? Pues como la separación, los puntos en el camino se van separando y lo Los contrario, puntos en el camino que aparentemente se van separando. ¿Qué es convergencia? se van encontrando, se Es van. la unión. Es la unión, ok. En este momento ustedes tienen un punto de partida, ¿sí? Mencionen rápidamente cuál es el punto de partida de sus equipos, los temas en común que definieron en equipo. Te refieres al que pusimos en el acuerdo. Sí, sobre el cual van a empezar a hacerle el análisis del testel. En nuestro caso, en una empresa en concreto, vamos a verificar la posibilidad de generar un proyecto de redes sociales, de Ok, aplicación e implementación de redes sociales. ok, no se sabe. Tienen un contexto que es la empresa, ¿cierto? Ok, Ok, en este momento separémonos de redes sociales. Hay un contexto que es una empresa. Ese es el punto que hoy está uniendo
a su equipo de trabajo, una empresa concreta que ya tiene. ¿Qué más? ¿Quién ya tiene qué grupo tiene su tema en común ya definido? Nosotras, profe, mi nombre es Daniela, ahora buenas noches, Hola, compañeros. Dani. Nosotros nos queremos enfocar como en el mercado del turismo. Ok, Entonces, a partir de eso, queremos mercado como del mirar turismo. eso Ok, como las variables. mercado del turismo. Hoy tenemos una gran sombrilla. Entonces, el grupo de Álvaro tiene una gran sombrilla que es una empresa particular. Daniela y su equipo tienen una gran sombrilla que es el mercado del turismo. ¿Quién más tiene otra sombrilla ya definida con su equipo? Hola, ¿cómo Hola, están? Caro. Nosotros lo realizamos, fue el tema, inmediatamente lo hicimos, fue como una pregunta, y es porque las empresas no materializan las nuevas ideas de trabajo o las nuevas tecnologías, y todo esto lo aplicamos y lo enfocamos a la industria textil y confección de Colombia. Ok, tienen dos grandes sombrillas o una que se une, una gran sombrilla que es la unión de dos. Las empresas textiles y los avances y cambios tecnológicos. Tenemos dos sombrillas, que ahí la investigación se amplía un poco más. ¿Ok? Si me van agarrando el sentido de en qué punto estamos, tenemos una gran sombrilla. Ahorita no tenemos respuestas, ¿sí? Porque en el emprendimiento a veces, muchas veces, perdón, una equivocación es empezar con una sola respuesta, ¿sí? Yo quiero abrir una red social en mi empresa. Sí, empecé con la solución y no con el contexto, ¿cierto? Entonces, primero Perfecto, sí. tengamos la sombrilla. La sombrilla hoy es la empresa de Álvaro, la industria del turismo comercial, las empresas textiles y eso, ¿qué sentido tiene con la nueva tecnología? ¿Quién más nos cuenta su punto en común con el grupo? Nosotros escogimos una empresa que es de experiencias. Ok, tenemos una empresa que es de experiencias, que ahí ya hay un asunto puntual para indagar en el contexto que es, perdón, en el entorno que es experiencias de consumidor. Ok, tenemos una gran sombrilla que es experiencia de consumidor y puede que el proyecto termine enfocado con la empresa que ya eligieron o incluso otro emprendimiento, porque el tema más grande ahí es experiencia de consumidor. ¿Sí? Sí, ¿Hasta ahí les hace sentido? Hoy, como estamos en el núcleo, tenemos una gran sombrilla en el grupo, ¿sí? ¿Alguien más nos quiere compartir su tema sombrilla? ¿No? Ok, yo te puedo preguntar, Ana. ok, ¿sí? No, en ese caso me queda la inquietud porque cuando hicimos el acuerdo hubo la interpretación de que era un proyecto específico de la organización. Entonces, quizás ahí Ok, y debemos puede separar en pasar el que, no te acuerdo. preocupes, y puede pasar que terminen enfocados en un proyecto específico, Claro, en el claro. momento de convergencia, pero no se angustien por tener soluciones ya. Hoy lo que Sí, vamos a hacer es hacer preguntas. ¿Y a qué le vamos a hacer preguntas? Al entorno alrededor de esa sombrilla que ustedes eligieron. Hoy le vamos a empezar a hacer preguntas a ese entorno, ¿sí? Por ejemplo, hagamos un ejemplo muy literal. ¿Quién va por la calle con una sombrilla? ¿Qué preguntas le haría a una persona que va por la calle con una sombrilla, tapándose de la lluvia? ¿Hacia dónde ¿Qué- vas? ¿Hacia dónde va? Eso es una pregunta que lo lleva a conocer un poco más el camino de esa persona. ¿Qué preguntas le harían? ¿Va alguien con una sombrilla caminando por la lluvia? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Los demás. Yo vi que se nos fueron las cámaras, nos quedamos Álvaro y yo aquí solitos. ¿A qué se dedica? Ok, pero eso depende de lo que queramos indagar alrededor de esa persona. Yo le puedo preguntar,
por qué opina de la situación política del país, qué opina de la situación económica del país, o me puedo centrar en la persona como tal. Podemos hablar de temas comunes, me puedo centrar en la persona, podemos hablar de la sombrilla, ¿sí? Entonces, ahora lo que debemos hacer es, con base en la metodología del PESTEL, que ya me imagino que han estado indagando PESTEL, con base en la metodología del PESTEL, vamos a empezar a hacerle preguntas a esa sombrilla que elegimos. ¿Qué preguntas le haríamos nosotros a, eh, a la experiencia de consumidor basados en el PESTEL? En lo político, ¿qué preguntas le haríamos a experiencia de consumidor? En lo económico, en lo social, en lo legal, en lo tecnológico, ¿qué preguntas le haríamos para conocer en qué contexto queremos mirarlo? Porque es muy diferente entorno y contexto. ¿Sí? Solamente queremos hacerle preguntas al, a la experiencia de consumidor en Colombia, ¿sí? Desde lo político, ¿qué preguntas le queremos hacer para conocer más cómo es la experiencia del consumidor en Colombia? Desde lo legal, desde lo social, ¿sí? O solo lo queremos buscar en Antioquia, pero habrá que en ese entorno hacer lectura de afuera de otros referentes de región, de país, y dependiendo de esas preguntas que nos hagamos, ¿sí? Son las búsquedas que vamos a ir a realizar, porque cuando tenemos una pregunta es porque queremos una respuesta. ¿Y dónde vamos a encontrar esas respuestas? Haciendo búsquedas. ¿Y dónde hacemos esas búsquedas? En bases de datos científicas, académicas, con personas, indagando, ¿sí? Esa es la actitud investigativa. Entonces, Álvaro, más que preocuparnos por una sola pregunta y enmarcarnos en una sola pregunta, es entender cuál es la sombrilla que hoy nos está abarcando como grupo y qué preguntas desde el contexto o el entorno le vamos a hacer a esa sombrilla para conocerlo más. Si nuestra sombrilla es la industria del turismo comercial, ¿qué preguntas le vamos a hacer desde lo político? Vamos a delimitar lo político en Antioquia, en Medellín, en una zona específica de Medellín, en una región de Antioquia, en Colombia o en otra región de Colombia o en Latinoamérica. Entonces, si hacemos una pregunta para el turismo comercial en Latinoamérica, dimensionemos cómo va a ser la búsqueda y la respuesta que vamos a encontrar. ¿Sí? Si le vamos a hacer una pregunta relacionada con la tecnología, a esa sombrilla que es turismo comercial, cómo se relaciona el turismo comercial con la tecnología y la tecnología enfocada que a la búsqueda de turismo por redes sociales, a la búsqueda, a las aplicaciones móviles para turismo, a las páginas web, ¿a qué le vamos a hacer en foco a tecnología? Entonces, teniendo esa gran sombrilla, y basándonos en la herramienta de lectura de entorno, vamos a empezar a hacerle preguntas al entorno que rodea esa sombrilla. ¿Sí? ¿Ya les hace un poco más sentido la explicación? Sí, sí, sí. Sí, sí, Ana, gracias. Es que al hacer las lecturas, pues ella va enlazando con otra y otra cosa, entonces alcancé A preocupar. alcancé a diverger. Ok, y esa es la intención, porque vamos a encontrar divergencia en muchos lados. Un solo contexto lo vamos a mirar desde muchas ópticas, eso se llama diverger. O ser divergentes, lo vamos a mirar desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo tecnológico, lo ecológico, lo legal. Entonces vamos a empezar a diverger alrededor de ese entorno. Démonos la posibilidad de abrirnos y conocer todo lo que pasa alrededor de esa situación. Incluso para la vida empresarial. Muchas veces cuando uno ya trabaja en una empresa o tiene su empresa sólida, empieza a cometer errores porque se le olvida leer el contexto, en qué está la competencia, para dónde va el mundo, qué relacionamiento tiene Colombia y otros países alrededor de mi sector económico, ¿cierto? Entonces, es una actitud siempre que debemos mantener, la lectura del entorno afuera y adentro, de lo que nos enmarca. En este momento nos enmarca un tema en común como equipo. De la calidad de las preguntas que nos hagamos vendrá la calidad de las respuestas que encontremos.
¿sí? Y mediado con eso, la calidad de las fuentes de información que usemos, porque no es lo mismo para todas las preguntas que nos hagamos buscar en Google normal, hacer una búsqueda siempre en Wikipedia, a ir a una base de datos indexada, a ir a una fuente de una revista confiable, a ir a indagar, a entrevistar a una persona del sector que realmente conozca a profundidad sobre lo que yo quiero indagar. Entonces, de la calidad de las preguntas dependerá nuestra calidad de las respuestas y sobre todo en ese puente de la calidad de las fuentes de información que usemos para, para extraer esos datos. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Ok. Ya voy a atender los mensajitos del chat. Entonces tenemos una gran sombrilla. Sobre esa gran sombrilla vamos a empezar a hacer lectura del entorno con la perspectiva que nos da el PESTEL, todos esos elementos, y vamos a empezar a encontrar muchas realidades, ¿sí? Por ejemplo, en núcleos pasados un estudiante se centró en turismo y después se centró en el turismo en la Comuna 13 y encontró un problema muy peculiar y era que el Grafitour estaba abarcando más usuarios que el tour que él había creado. Ese era un problema real. Y todo el núcleo, cuando ya identificó ese problema, empezó a buscar soluciones innovadoras para hacerle frente a ese problema. Entonces vamos a la segunda parte y es cómo identifica uno un problema. ¿Ustedes qué creen? Para uno, ¿qué es un problema? ¿Qué es un problema? Sobre todo los que todavía no hemos participado mucho, Aleja, Cristian, Nicolás. ¿Qué será un problema? Que incluso en nuestro contexto, pues en nuestra cotidianidad es muy normal decir, ahí tengo un problema, tengo un chicharrón. ¿Qué es un problema? Un problema es algo que se presenta y que no encontramos solución en el momento. Algo que se presenta que no se le encuentra solución en el momento. ¿Qué más? Claro. Algo que no nos deja cumplir con la tarea que llevamos, que nos obstaculiza. Algo que no nos deja cumplir con la tarea que llevamos, que se convierte como en un obstáculo. Muy bien. Además de... Algo que frena cumplir nuestras metas, dicen por ahí. Jude, ibas a decir algo. Sí, como que no solamente es algo que obstaculice, sino que esa necesidad o ese problema que se identifica debe ser algo colectivo, una necesidad que se ve que está afectando una colectividad. Ok, probablemente un problema se ve reflejado en afectar una colectividad, muy bien. Un problema se puede convertir en reto también. Un problema se puede transformar en un reto, excelente. Entonces resulta, chicos, que cuando ustedes estén encontrando toda esa realidad en el entorno alrededor de la sombrilla que eligieron, se van a encontrar muchos problemas, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a hacer el filtro para saber qué es un problema? ¿Sí? ¿Qué es un problema realmente? Algo ¿Qué? que esté relacionado directamente pues, con el objetivo que quiero lograr al final. O sea, si eso me está ¿cómo es que se dice? Impidiendo, sí es. Muy bien. Impidiendo el resultado a lo que quiero lograr. O sea, si lo Ujú. afecta directamente, pues ya es un problema. Ok. Son, Entonces, para mí son, sí, adelante. no te iba a decir que para mí son ausencias, dolores, insatisfacciones. Ausencias, dolores, insatisfacciones. Ok. Miren que tenemos una inteligencia colectiva aquí ya que nos ha dado la definición de problema. ¿Qué es un problema entonces según lo que hemos conversado? Es una situación real, ¿sí? Porque si fuese una situación ficticia no sería un problema sino una preocupación, ¿sí? Sí. Ay, tengo un problema, me voy a endeudar para tal cosa. No es un problema, es una preocupación, porque todavía no tienes la deuda, ¿cierto? Y la deuda no te está generando en ese momento ningún obstáculo, ningún impedimento, ¿cierto? Entonces, partamos de lo primero. Un problema es una situación real. Entonces, como es una situación real,
se puede comprobar con datos, cifras y hechos. Ojo, eso es supremamente importante. Para que sea un problema, se debe comprobar con datos, cifras y hechos. ¿Ok? Ah, que es que me cae muy mal mi jefe. ¿Eso es un problema? Compruébamelo con datos, cifras y hechos. Es que mi jefe es muy malo y eso es un problema para todo el equipo. Listo. Si tú crees que es un problema, compruébalo con datos, cifras y hechos. ¿Ok? Por ejemplo, en este momento, lo que está pasando en Jericó es un problema. En el municipio de Jericó es un problema. Sí, claro, ya ellos deben tener cifras en este momento. Claro, es un problema incluso mayor, como dice Jura, porque está afectando a una colectividad que es el pueblo de Jericó y se puede comprobar con datos, cifras y hechos cuántas casas fueron afectadas, cuántas personas están heridas, cuántas personas han perdido su vivienda, cómo ha afectado el cauce de los ríos, los riesgos que el derrumbe dejó para próximas o futuras catástrofes si no se hace algo ya. Entonces, lo primero que nos hace entender el filtro de un problema es que es real. Lo segundo es que se puede comprobar con datos, cifras y hechos. Y lo tercero es que está afectando, como dicen los compañeros, a una persona, a un grupo, a una colectividad o a una organización. Entonces ya tenemos los filtros para identificar un problema. ¿Cuáles son? Datos, cifras y hechos. Datos, cifras y hechos. ¿Qué más? Y que está afectando a una persona. Que está afectando a una persona, una población, a un colectivo, a una organización. Una organización y que sea real. Y que sea real. Exacto. O sea, esa afectación podría denominarse magnitud. Sí, ya el efecto sería como la magnitud de la afectación. Muy bien, Juan. Porque si, por ejemplo, antes de que ocurriera lo de Jericó, no era un problema, era un riesgo. Y es muy diferente intervenir un riesgo a intervenir un problema. ¿Sí? El riesgo es algo que se puede prevenir. El problema es algo que ya está sucediendo o sucedió. ¿La contaminación en Colombia, en Antioquia y sobre todo en Medellín, es un problema o es un riesgo? La contaminación. En Medellín es un problema. Ya lo podemos comprobar con datos, cifras y hechos. Ya está afectando la población. ¿Sí? Que Colombia se va a quedar sin reserva de petróleo dentro de 5 o 6 años, ¿es un problema o es un riesgo? Es un riesgo que podemos prevenir. Es un riesgo que se puede prevenir. No sabemos todavía cómo, por eso están buscando la manera de hacer fracking en Colombia, de abrir nuevos pozos petroleros, de hacer nuevas excavaciones, ¿cierto? En este momento están previniendo que en 6 años o 5, Colombia, que es un país que depende el 40% de la exportación de petróleo, se quede sin petróleo. Imagínense qué va a pasar si aparece ese problema, ¿cierto? Que una persona esté en un trabajo en alturas, por ejemplo, esté en un trabajo en alturas sin protección, limpiando unos vidrios en la fachada de un edificio sin protección, ¿es un problema o un riesgo? Riesgo. Es un riesgo. ¿Se puede prevenir? Totalmente. Exacto. Si sufre el accidente, ya se convierte en un problema, ¿cierto? Un problema asociado a un accidente. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia entre el riesgo y el problema es que el riesgo se puede mitigar, se puede prevenir, el problema ya sucedió y hay que solucionarlo. O se puede mitigar el impacto, o como dice el compañero, se puede convertir en una oportunidad.
¿cierto? Pero entonces el problema hay que mitigarlo, hay que solucionarlo, hay que intervenirlo, mientras que el riesgo se previene. ¿Vamos viendo la diferencia? Y de hecho, Ana, es posible que en el ejercicio encontremos las dos cosas. Ujú. ¿Usar ambas es viable o solamente debemos enfocarnos en el problema? Para efectos de este ejercicio, solamente nos enfocamos en el problema, Ok, porque luego, para análisis de entorno, ¿qué herramienta vamos a usar? Pestel. Pestel. Y para problema, ¿qué herramienta vamos a usar? Mm, Yo se los dejé por ahí en la sección de noticias. sí, sí, sí. Bueno, les hago un recorderis. Para problema vamos a usar una herramienta que se llama árbol de problemas. Entonces vámonos familiarizando porque esa la vamos a aplicar para hacer muy bien la lectura a profundidad de un problema y eso hace parte de nuestra competencia del núcleo. Entonces estaría muy bien identificar riesgos, pero si no abordamos un problema, pues quedaríamos cojitos en el desarrollo de nuestra competencia. La idea es que nosotros salgamos de este núcleo súper duchos en saber identificar problemas en nuestro entorno. Entonces vamos a usar para lectura de entorno la herramienta del PESTEL y para el abordaje del problema la herramienta de árbol o la metodología del árbol de problemas. ¿Sí? ¿Quién tiene arbolitos en la casa o ha sembrado un árbol? Álvaro, Andrés, Caro. Caro, ¿cómo crece un árbol? Con mucho amor y cuidado. Con mucho amor y cuidado. No es Pero fácil. ¿cómo funciona un árbol? Ponte a pensar en cómo vive un árbol, cómo hace un árbol para vivir Hay que estarlo alimentando, y cómo se alimenta un árbol. pues con Con las las hojitas, tierras, las hojitas de las ramas. todos los abonos, con Ujú. el cuidado del agua, el sol. Y el árbol en sí, estos son los cuidados que el humano le da, pero el árbol solito, ¿cómo crece? No, él se va alimentando por la tierra, por medio de sus raíces y por agua. Exacto. Entonces la metodología de árbol de problemas funciona igualito a cómo crece el árbol, como nos dice Jorge. Un árbol no crece de arriba hacia abajo, falso. Un árbol crece de abajo, de lo profundo de la tierra, hacia las ramas. Según la calidad de las ramas, ¿sí? Es la calidad de los nutrientes de la tierra, ¿sí? Cuando uno ve un árbol muy frondoso, muy verde, dice, ah, este arbolito está haciendo muy bien la fotosíntesis, tiene buenos nutrientes en la tierra, ¿sí? Entonces un árbol se alimenta de abajo hacia arriba. De hecho, la circulación de los árboles es como la circulación de los seres humanos, es de abajo hacia arriba. La savia de los árboles sube de abajo hacia arriba. Incluso cuando sale ¿quién ha visto el rocío por la mañana? El rocío de las hojitas. Sí. ¿Han visto? Que son como unas goteritas. No es que cayó agua de arriba del cielo y se quedó en las hojitas, no, es que el árbol absorbió todos los nutrientes del agua, ¿sí? Y esas gotitas salen de la tierra hacia las hojas. Es muy bonito. Asimismo funciona el árbol de problemas. Entonces, para explicárselos muy sencillo, pero ya ustedes van a profundizar más con el equipo en esta metodología, un problema se analiza como un árbol o se aborda como un árbol. El tronco común es el problema. Por ejemplo, un problema en Medellín que podemos comprobar con datos, cifras y hechos. La contaminación en Medellín ha aumentado un 30% en los últimos 2 años. Así se enuncia un problema real, ¿sí? ¿Qué estoy conteniendo en ese enunciado? Datos, cifras, hechos, algo real. La contaminación en Medellín ha aumentado un 30% en los últimos 2 años. Ese es un problema real, no es cuestionable.
¿cierto? Entonces eso sería el tronco común identificado, que es lo que está afectando una población, que está generando un impacto negativo que se puede mostrar con datos, cifras y hechos. ¿Qué son las raíces? Si en el árbol las raíces son las que se alimentan de la tierra para que el árbol crezca, entonces en la metodología de árbol de problemas, las raíces son las causas de ese problema. Pero como dijimos que es un problema real, entonces esas causas deben ser reales, comprobables con datos, cifras y hechos, ¿sí? Una posible causa del aumento de la contaminación en Medellín, ¿cuál sea? Las empresas que contaminan, tienen alta contaminación hacia el El ambiente. parque vehicular. Ok, el parque automotriz. Ajá. La ganadería. Ah, pero en Medellín. No, en Antioquia de pronto. O en Antioquia y en Medellín también probablemente la ganadería, como dice Jorge, las emisiones de gases de las empresas. Pero entonces ahí estamos simplemente especulando. Cuando ustedes estén haciendo el problema, van a ir a comprobar, el problema es que aumentó el 30% de la contaminación en los 2 últimos años. Vamos a comprobar con datos, cifras y hechos cuáles son esas causas. Así, si una causa es el parque automotriz, sí, Juli. Qué pena, es que acabo de salir de trabajar y me tuve que sentar aquí. ¿Me puedes poner en contexto, porfa, de lo que están hablando? Ok, Juli, estamos haciendo como una especie de acuerdos sobre la entrega y el proceso en el que estamos ahorita en cuanto al entorno y el análisis del problema. ¿Quién más quisiera como agregarle algo a Juliana? ¿No? Listo. Entonces, básicamente, ya hablamos de análisis de entorno, ahora estamos enfocados en problemas. Listo. Entonces, si nosotros decimos una raíz, es decir, una de las causas del incremento de la contaminación puede haber sido el incremento del parque automotor, entonces vamos a ir a buscar en fuentes confiables datos, cifras y hechos. Bueno, venga, encontremos cuánto ha aumentado el parque automotor en Medellín propiamente en los últimos 2 años. Vamos a mirar cómo es la emisión de gases de ese parque automotor y eso cómo influye en el medio ambiente. Si creemos que una de las causas son las empresas, entonces vamos a buscar con datos, cifras y hechos cuántas empresas hay en Medellín que están haciendo emisión de gases y de material particulado. Si creemos que una de las causas es la construcción, del aumento de la construcción, entonces vamos a mirar si eso realmente tiene efectos en la calidad del aire por metro cuadrado de los ciudadanos de Medellín, ¿cierto? Entonces, las causas son, las raíces son esas causas que me están generando el problema, ¿sí? Entonces, si las raíces son las causas, ¿qué serán las ramas? Las posibles soluciones. No, porque estamos en el análisis del problema. Acuérdate que finalizando el núcleo por allá sí vamos a hablar de soluciones, pero en ese momento pensando en el problema, ¿qué serán las ramas? ¿Qué dijiste, Caro? Los efectos. Exacto. No sé. Muy bien, Caro. Las ramas son los efectos, lo que uno ve. Si uno ve un árbol con las ramas llenitas de puntitos, como apestaditas, uno dice, uy, aquí está pasando algo, ¿cierto? Entonces, las ramas es lo que se ve de los efectos y el impacto de ese problema. Creo que era Juan Esteban el que nos decía, un problema genera un impacto sobre la población. Las ramas son los efectos de ese impacto que está generando. Entonces, ¿qué efectos podemos nosotros identificar hoy a causa del aumento de la contaminación en Medellín? El aumento de las enfermedades respiratorias. Exacto. Por ejemplo, el aumento de las enfermedades respiratorias. Entonces iríamos... Se disminuye ¿sí? La vida. El desorden climático también puede ser otra de las causas. Vamos de Aunita. Juli y luego Elisa.
las probabilidades de vida se acortan, porque De nosotros acuerdo. venimos, pues, somos como una generación longeva, pero por los temas de contaminación y porque pues ya está científicamente comprobado que por el uso de tanto plástico, nosotros tenemos micropartículas de plástico impregnadas en el cuerpo y nos acorta la vida, la expectativa de vida. Ok, entonces un efecto puede ser mermar la expectativa de vida. Elisa, El desorden climático el desorden climático. varía mucho últimamente. Ok, puede ser una consecuencia o un efecto. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Evidenciamos como ese efecto de la contaminación. La ausencia de fauna, Sí, la ausencia de fauna y de flora, ujú, o la deforestación también. Ujú. También tienen que afecta la movilidad, porque tienen que Sí, acomodar con lo del pico y placa y cambiar pues como todas las formas de moverse en la ciudad cuando toca hacer el pico y placa ambiental, por todo ese cambio climático. ok, entonces también afecta la movilidad y el desplazamiento de los ciudadanos. Listo. Entonces, aunque hay causas directas y causas indirectas, ¿cierto? Por ejemplo, las enfermedades respiratorias serían una causa directa o una causa indirecta. Directo. directa, Directa. Afectar la movilidad por contaminación sería una causa directa o indirecta. Indirecta. Indirecta, ¿cierto? Entonces, vamos esta semana con el equipo a profundizar más en esa metodología de árbol de problemas, porque así como las raíces y el problema, los efectos también se deben comprobar con datos, cifras y hechos. ¿Sí? Si tú me dices que el efecto de la contaminación en Medellín es el aumento de las enfermedades respiratorias, entonces vamos a comprobar con datos, cifras y hechos cómo ha aumentado, por qué ha aumentado, cómo se evidencia el aumento de esas enfermedades respiratorias, porque si no lo comprobamos, entonces, si no lo comprobamos, entonces sería una opinión. Y las opiniones están válidas, o las percepciones son válidas, claro, pero como estamos en un ejercicio riguroso de investigación, pues debemos pasar de la opinión a los datos y los hechos y a la demostración real. Si tú me dices que uno de los efectos de la contaminación es la deforestación o la ausencia de flora, pues entonces vamos a comprobarlo con datos, cifras y hechos. O que un efecto de la contaminación es el aumento de las muertes por enfermedades respiratorias, entonces vamos a comprobarlos con datos, cifras y hechos. Y hay algo más interesante del árbol de problemas, es que uno puede relacionar directamente una causa con un efecto o una causa con varios efectos, ¿sí? Por ejemplo, el aumento del parque automotor está siendo una de las causas del incremento de la contaminación, pero esa causa puede tener incluso unos efectos directos, ¿sí? Entonces, de abajo hacia arriba, como unas flechas, vamos a relacionar las causas con los efectos. ¿Sí me hago entender? sí, Ana, sí. Ujú. Entonces, nos vamos a centrar en esas dos cosas esta semana, que es bastante. Por eso, Álvaro y los que ya han adelantado el análisis del entorno, vamos a volver a mirarlo. Y con esta rigurosidad que estamos conversando hoy, nos vamos a centrar en volver a revisar, ¿será que nos hace falta indagar algo más? Y las preguntas que nos vamos a hacer es en torno a todo lo que queremos encontrar, delimitando un contexto, ¿sí? ¿Qué más nos hará falta indagar del entorno alrededor de mi empresa, si eso fue lo que eligieron? ¿Qué más nos hará falta indagar alrededor del tema de experiencia de consumidor? ¿Qué más nos hará falta indagar alrededor del tema de turismo comercial? ¿Sí? Usando la herramienta de Pestel y cuando ya tengamos toda esa información de las variables del Pestel o las dimensiones del Pestel, vamos a empezar a identificar muchos problemas. Bueno, entonces vamos a hacer un efecto embudo o vamos a simular un embudo para seleccionar un problema en el que queramos centrarnos, ¿sí? Porque seguramente
van a encontrar problemas desde lo político, lo legal, lo tecnológico, pero ustedes deberán hacer una elección para centrarse en un problema específico y empezar a buscar más información sobre esos datos, cifras y hechos alrededor de ese problema, sus causas y sus efectos. Hasta ahí soy clara para ustedes. Profe, yo tengo una duda puntual con respecto a lo de las fechas que está revisando pues acá. Listo, yo entiendo que tenemos que hacer la PESTEL para poder llegar, pues identificar esas variables y llegar al problema y hacer el árbol de problemas, ¿cierto? Sí. Entonces acá en el campus dice que esas dos entregas, lo que es el análisis de entorno y lo del problema, es para el 17 de noviembre. Las dos, sí. Exacto, o sea que este fin de semana no hay entregas. No, este fin de semana no hay entregas, les dimos un poquitico más de plazo para que puedan hacer todo el ejercicio completo. Pero para efectos de la entrega, como dice, ahí voy a responder la pregunta de Juan, se entregan en dos archivos diferentes. Acuérdense, todos los trabajos se suben por trabajos y tareas, porque por allí, cuando ustedes ya están inscritos en el grupo, a la hora de calificarlos, de una vez se les ve reflejada la calificación en Brightspace, ¿sí? Entonces es importantísimo que eviten enviarme los trabajos al correo, que eviten subir los trabajos por otra fuente, no siempre por trabajos y tareas, y el PESTEL lo entregan en una partecita, perdón, en la parte que está asignada para el PESTEL, y el árbol de problemas lo entregan en la otra. Entonces, Juan, no hay problema, y la una la Otra entregan pregunta. en la infografía y la otra la entregan en otro archivo. Otra Sí. pregunta, ¿es necesario que cada quien monte el trabajo o con... No. Las ventajas de estar ya inscritos en el grupo es que el líder o el representante del grupo sube el trabajo y cuando se califica, se le asigna la calificación a todos. Por eso todos debemos tener ya equipo de trabajo a estas alturas del partido. Claro. Juli. Profe, es que, vea, yo le voy a ser muy sincera. Yo empecé a trabajar hace una semana, estoy administrando un restaurante. Sí, Ana, te quiero preguntar acerca de las entregas. Entonces, estás hablándonos del PESTEL, sin embargo, también hay que entregar el benchmarking y el análisis de tendencias. Y también te quería preguntar que nos sugieres en las noticias usar el método científico. Cuéntame si tienen relación y entonces me queda como la inquietud con lo que dices del PESTEL, que estamos analizando los problemas, entonces la entrega debería tener como esta solución, perdóname, la solución no, sino como esta descripción de los problemas que encontramos solamente hasta ahí, todavía no vamos más allá. Ojo, vamos a elegir solo un problema, ¿sí? En el análisis del entorno no vamos a identificar solo problemas, vamos a identificar el entorno, ¿sí? Entonces es una descripción del entorno a través de la infografía, ¿sí? Entonces con eso que encontramos en el entorno, vamos a identificar un problema, vamos a identificar muchos en realidad, pero para aplicarle toda la metodología de árbol de problemas nos vamos a centrar en uno solo que hayamos encontrado en ese análisis del entorno. Dentro del ese va en la infografía. Ese va en la infografía, exacto. Dentro del análisis del entorno, también les sugerimos, que hace parte también de la evaluación, hacer un benchmarking y hacer un análisis de tendencia. ¿Qué es un benchmarking? ¿Quién ya estuvo indagando? Como un análisis de las fuerzas que pueden competir con nuestra empresa o con nuestro proyecto. Ok, una herramienta comparativa. Exacto. Entonces, en su generalidad, es una herramienta comparativa, ¿sí? Entonces, más que competencia, porque en este momento, a diferencia de Álvaro y de Cami o algunas personas que están centradas en una empresa específica, tenemos es una sombrilla, un tema, ¿sí? Entonces, miramos las comparaciones o identificamos las comparaciones de las empresas que se mueven en ese sector, ¿sí? Si estamos hablando del turismo, en
en Antioquia. Entonces, hacer un estudio de benchmarking de algunas empresas de turismo en Antioquia. ¿Qué es cuál es el producto que ofrecen? ¿Cuál es su valor agregado? ¿Qué tipo de turismo ofrecen? ¿Por qué medios de comunicación se dan a conocer? Sí, todo lo que puede implicar ese estudio de este análisis comparativo de las empresas que prestan servicios de turismo, ¿sí? Más que mirarlo con la competencia. Si lo estuviéramos mirando con la competencia, entonces, o haciendo el análisis con la competencia, entonces ahí nos entraríamos también. Bueno, ¿qué diferencia tiene esta empresa con la mía? ¿Cuál es su valor agregado? ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿Cómo aborda a los clientes? ¿Cuánta cuota de mercado tiene abarcada? Si nos vamos al detalle del benchmarking, entonces, esta empresa, ¿de qué tamaño es? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Sí? ¿Cómo proyecta su marca? ¿Cuáles son sus estrategias de marca? ¿Sí? Pero este benchmarking es más un punto comparativo entre las empresas públicas o privadas que ofrecen un servicio o un producto relacionado con nuestro tema sombrilla. En experiencia de consumidor, si lo vamos a relacionar o vamos a hacer el análisis del entorno solo en Medellín, pues tengamos los referentes de empresas de experiencia de consumidor de Medellín. Y si no encontramos ninguna empresa, eso puede ser una ventaja o una desventaja. Ventaja porque no hay competencia, desventaja porque no tenemos información del mercado. Muy bien. Océano azul. Exacto, ahí es donde entraríamos, por ejemplo, a navegar en océanos azules. Si quieren, indaguen un poco más sobre la teoría de los océanos azules y los océanos rojos. Creo que es un japonés, por allá en 1900. Sí. Profe, yo por ejemplo tengo una idea empresarial que quiero aplicar acá en Medellín, que es igual, pues ya está, pero lo único que no está es que no han acogido pues como un sector que es muy desprotegido, y es sobre las telas recicladas a base del PET y los hilos. Eso ya está, hay muchas empresas que lo manejan acá en Colombia, pero lo que yo quiero hacer es sacarle, como dices tú, la rama a eso, y es acoger a la población de las personas que trabajan, pues, de los recolectores de reciclaje, porque no los emplean, no les dan como nada, y ellos siguen siendo vistos en la sociedad como personas pues desechables, como si fueran gamines, y ellos no son gamines, son recolectores. Entonces hacer como algo para empatar eso y darles su valor, porque ellos son súper importantes en nuestra sociedad. Excelente, entonces estás partiendo de algo que te mueve a ti, la pasión, la fibra, la emoción, la motivación. Ya hay que pasar o dar ese paso de la motivación, la fibra, la opinión, a identificar con datos cómo está el entorno alrededor del reciclaje, orientado a la industria textil, y en esa lectura del entorno identificar un problema real. Entonces, realmente un problema, lo que tú estás percibiendo, o es simplemente una apreciación personal, ¿cierto? Entonces, para emprender, maravilloso, hay que partir de lo que nos apasiona. Por eso arrancamos por proyecto de vida, por eso arrancamos por gustos, por hobbies. Pero entonces, como ya estamos dando un paso hacia la rigurosidad del método científico, ¿qué es el método científico? Es tener la misma realidad que todos tenemos, pero hacernos las preguntas diferentes sobre esa realidad y hacer búsquedas sistematizadas para hallarle respuesta a esas preguntas. ¿Sí? Entonces, Ahora yo tengo una pregunta. Sí, Caro. Bueno, algo como similar a lo que te estaba preguntando Álvaro. Entonces, según la NAO, nosotros debemos de entregar pues, los 3 análisis. Debo hacer pues como una contextualización de lo que nosotros hemos estado adelantando. Okay. Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? En la infografía lo que hicimos fue coger como una empresa que pertenece al sector textil-confección que distribuye tecnología, ya que como la pregunta o el tema que nosotros habíamos enfocado va como en base a todo eso del desarrollo o la adquisición de la tecnología. E hicimos el PESTEL con esa empresa.
¿cierto? Cuáles son las oportunidades en lo político, cuáles son las amenazas, y pues sacamos como cada uno de ellos de esa empresa, ¿cierto? En cuanto al benchmarking, como es tan extenso, porque para poderlo hacer pues se requiere saber qué tipo de benchmarking vamos a hacer, referentes, procesos, resultados, todas las variables y todo esto. Lo que hicimos fue como explicar por medio de imágenes y texto qué es el benchmarking, pues lo que es una infografía, ¿cierto? Y por último, cogimos la tendencia y la aplicamos, hicimos como una pequeña introducción, una pequeña explicación acompañada de texto y de imágenes de qué es la tendencia, e hicimos un caso real de la empresa que cogimos para el PESTE, ¿cierto? Y ya teniendo pues como todo eso, sacamos la pregunta de por qué las empresas del sector textil y confección no compran o no invierten en tecnología, pero no fue como que desde el principio hubiéramos detectado por qué, sino como cogimos la empresa y le empezamos como a hacer o montarle una estrategia, una consultoría a esa empresa que cogimos para hacer cada uno de sus análisis. Ok, está muy bien. ¿Está bien enfocado, está bien encaminado o hay que cambiar algo? Sin embargo, está muy bien que hayan usado la matriz DOFA. Sin embargo, aquí, pues porque es específicamente una empresa, pero no necesariamente debemos usar la matriz DOFA, ¿sí? Nos puede dar un poco más de luces, pero lo importante es hacer un muy buen análisis del entorno. ¿Qué está pasando en lo político alrededor de esa empresa? En lo legal, en lo económico, en lo social, en lo tecnológico. Y a partir de eso identificar un problema que puede estar asociado con la pregunta que ustedes hicieron, ¿sí? Pero para que los demás no se asusten, no es necesario aplicarle la matriz DOFA, ¿sí? Eso podría ser útil para quien ya tiene una empresa muy específica y en temas de diagnóstico. Aquí lo que estamos haciendo es una lectura de entorno para identificación de problemas. Ahora bien, Ana, ¿qué es déjame la preguntarte tendencia? rápidamente, discúlpame. No te preocupes. Para benchmarking, el modelo de océano azul lo podemos usar, el diagrama de océano azul es útil, Sí, ese sería viable. Okay. lo pueden usar muy bien. Océano rojo versus océano azul, y si encuentran saturado el sector de su sombrilla con muchas empresas que ofrecen muchas cosas, por lo general la competencia en los sectores económicos se da más cuando estamos hablando de bajos costos. Entre más bajo sea el costo de un producto, de un servicio, más competencia hay, ¿cierto? La competencia por costos es muy alta y por lo general son océanos muy rojos, ¿cierto? Pero traten de ampliar el espectro cuando estén haciendo esos análisis de las empresas. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué problemas solucionan? ¿Cuánta es la cuota de mercado que abarcan? ¿Cómo llegan a sus clientes? ¿Sí? Ese no es tan sencillo, ¿no? Ana? El de la cuota de mercado, ¿nos sugieres un camino? Yo conozco el de la Superintendencia de Sociedades, pero es difícil acceder o minar los datos, es difícil. ¿Tú nos sugieres uno que sea un poco más sencillo? No, simplemente hacer las búsquedas de la participación en el mercado y una comparación y un análisis rápido de, bueno, si pueden haber tantos consumidores o clientes de este producto o servicio y hay tantas empresas, ¿cuál sería la participación de esas empresas? ¿Sí? Podemos basarnos en si es una empresa monopolio, si no es tipo monopolio, Okay. si es, ¿cierto? Si hay diferentes, si hay competencia justa o competencia injusta, ¿sí? Pero lo importante Álvaro, es... ¿en qué sector estás viendo tú? Discúlpame, no te escuché, ¿me hablaste a mí? Te preguntaron que en qué sector está tu empresa. ¿De qué sector es mi empresa? Servicios de KPO. ¿De qué? KPO de conocimiento, de gestión del conocimiento. Ah, bueno, qué pena, profe, que te interrumpa. No te preocupes. Es porque yo el bimestre pasado estaba viendo perspectiva y nosotros nos tocó, pues hicimos algo del sector industria, construcción.
está quedando súper difícil conseguir los datos, pero fíjate que de pronto a veces en las revistas del sector salen todos esos datos. Si puedes conseguirte una revista del sector, te podrían salir casi todos los datos ahí. Ah, súper bien, súper chévere. Ok. Agradezco. Empezar a mirar comunidades alrededor, posibles stakeholders alrededor de ese mercado, ese sector en el que tengan su sombrilla de contenido. Pero entonces aquí es identificación de cómo se está abordando de manera empresarial ese sector, ¿sí? Y ahora vamos a comprender entre todos qué es una tendencia. ¿Qué es una tendencia? Yo tengo una preguntita antes de pasar a ese tema, porfa. Y es que todavía quiero como aclarar algo con lo del benchmarking, y es que, por ejemplo, como te decía Caro ahora, nuestra sombrilla se trata de el uso de las nuevas tecnologías en el sector textil. Entonces, el benchmarking, vamos a hacer una comparación entre dos empresas del sector textil, o qué vamos a comparar. Eso es lo que no me queda como claro, porque es eso, porque las empresas no están incursionando en estas nuevas tecnologías o en esta industria 4.0 para avanzar, hablando pues de la parte textil. Ok. Es como nuestra gran brilla. Entonces, en el benchmarking, ¿qué comparación hacemos? Listo, muy interesante la pregunta, y lo primero es que tienen que, lo primero que deben hacer es cuando ustedes afirman que las empresas del sector textil no están incursionando en la revolución 4.0, es un problema, es una opinión, es una percepción, es una realidad, ¿sí? Eso es lo primero que hay que ir a indagar, ¿sí? Porque ustedes están partiendo de una afirmación. Entonces, lo primero que hay que ir a indagar es la participación del sector textil en la revolución 4.0. Cuando identificamos eso, ahí sí decimos, ah, es real, es un problema, lo podemos demostrar con datos, cifras, hechos, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, ustedes pueden hacer simplemente un benchmarking enfocado en la industria textil, ¿sí? En un contexto específico, lo pueden delimitar a Antioquia, a Medellín, a Colombia, ¿sí? O hacer un benchmarking enfocado en las empresas que están incursionando en la transformación o en la industria 4.0. Que ojo, estar en la industria 4.0, ¿qué es? Porque la industria 4.0 tiene muchas dimensiones, tiene muchas características. Entonces, al decir que una empresa textil no está incursionando en la industria 0.0, ¿estamos hablando que no está implementando inteligencia artificial? ¿O estamos hablando de que no está implementando Big Data? ¿O estamos hablando que no está implementando transformación digital? ¿Sí? ¿A qué nos referimos con Industria 4.0? Entonces habrá que ir a indagar qué es Industria 4.0 y bajo qué lupa de toda esa Industria 4.0 vamos a afirmar que las empresas del sector textil no están adaptándose a la Industria 4.0. ¿Sí me hago entender, Juda? Hola. Hola, hola. Si soy clara con esa explicación, lo primero que hay que delimitar es a qué nos referimos con Industria 4.0. En el sector textil, ¿a qué nos referimos con que las empresas no están adaptándose a la Industria 4.0? Hacer un encuentro de esas dos cosas y ya con esas claridades hacer las búsquedas con datos, cifras y hechos de qué es lo que realmente está pasando para poder afirmar o no eso como un problema. Y si es un problema, entonces decir, bueno, no hay, no hay empresas que estén caminando hacia allá, vamos a ir a indagar, eso también es hacer benchmarking, vamos a ver cuántas empresas en Medellín
están implementando cambios de la Revolución 4.0, pero teniendo claro qué es Revolución 4.0, esas 4 dimensiones, perdón, y esos pilares de la Revolución 4.0. Nos vamos a centrar solo en transformación digital, nos vamos a centrar en automatización de procesos, nos vamos a centrar en inteligencia artificial, nos vamos a centrar en Big Data, o qué entendemos, o qué todo lo que implica Industria 4.0 va a ser nuestro foco de análisis. ¿Sí? Me atrevería a resumir que lo que tenemos que hacer es alejarnos de empresas y estas cosas a la larga, y es como tomarle una foto al sector para ver en qué condiciones está, y de esas condiciones cuáles son las demandas como más predominantes, y esas demandas se pueden convertir en ese problema que yo puedo llegar a solucionar quizás, bueno, a detectar en este caso. Primero hay que detectarlo, exacto, muy bien. Sí, por eso se llama divergencia, porque vamos a abordar una temática desde muchas perspectivas y después vamos a converger en un problema y vamos a seguir convergiendo en la solución a ese problema. ¿Alguna pregunta hasta ahí para pasar a lo de tendencias? Está bien. Ok, vamos bien. ¿Qué es una tendencia? Entonces, Es algo que está de moda pero que no perdura en el tiempo. algo que está de moda pero no perdura en el tiempo. Bueno, vamos a afinar eso. Búsquedas ahí en Google. ¿Qué es una tendencia? En palabras coloquiales, yo pienso que una tendencia es algo que se impone y la gente lo adopta Algo que se por impone determinado tiempo. Algo que se impone y la gente lo adopta en determinado tiempo. ¿Qué más será una tendencia? En el material dice que es una variable, fenómeno o proceso que tiene una historia, o sea que es verificable estadísticamente, y que por sus características intrínsecas produce efectos de cambio hacia el futuro. Que produce efectos de cambio hacia el futuro. Muy bien. Por acá dice que es una corriente o preferencia hacia determinados fines. Una corriente, ¿cómo? Nuevamente. Corriente o preferencia hacia determinados fines. Corriente o preferencia hacia determinados fines. ¿Qué más encontramos por ahí? Construyamos el concepto. Inclinación o disposición natural que una persona tiene hacia una cosa determinada. Inclinación hacia una cosa determinada. Mire que es todo siempre yendo hacia. ¿Algo más para construir del concepto? La tendencia pues tiene que ver con eso, como con datos estadísticos en cierto tiempo. Es una medición que se hace de muchas veces como de gustos o de preferencias, como lo decían los conceptos de los compañeros. Ok, que puede partir de gustos o de modas, sí, o de comportamientos, cambios, y que genera un cambio mayor o que va a generar un cambio mayor al futuro. Entonces, traigámoslo a ejemplos. Un ejemplo de tendencia, ¿cuál sería? Las redes sociales. ¿Y qué con las redes aplicaciones de sociales? comunicación. ¿Y qué con las redes sociales? Que, por ejemplo, ya hoy en día uno ya no recurre a llamarse, sino a escribirse por WhatsApp, videollamadas. Ok. ¿Y eso será una tendencia o será ya un hábito instaurado en el comportamiento de las personas? No, eso es Un hábito instaurado. Ya es algo instaurado, ¿sí? La organización social es una tendencia. ¿Y La qué con la organización que tiende a centrar sus procesos en las personas y en afectar positivamente al entorno. Entonces ya hay invitaciones más concretas a, por ejemplo, atender los objetivos de desarrollo sostenible. Son tendencias, el cuidado del medio ambiente, ¿te refieres a la sostenibilidad? la sostenibilidad Ok. basada en protección del entorno y protección de las personas de la empresa y de fuera de la empresa. Ok, si hablamos de sostenibilidad son 3 dimensiones, económica, social y ecológica o ambiental, muy bien. Hoy todas las empresas
¿Están orientadas a la sostenibilidad? No, no todas. Eso dicen. Que es una tendencia y puede que hayan cambios que hagan que eso se instaure en el futuro. Cambios en la legislación, cambios en las políticas de regulación ambiental, social y económica, cambios en la regulación de calidad de las empresas, ¿sí? Entonces, pueden haber muchos cambios alrededor que hagan que eso se instaure en el futuro, pero hoy es una tendencia, ¿sí? Algo más cercano a nosotros, que lo vivimos. ¿Quién cuando estaba chiquito o adolescente en la casa tenía que conectarse por el cable para tener internet? Todos los que estamos Claro. acá. Todos los que estamos acá, ¿cierto? Y hoy, ¿quién tiene internet todo el tiempo? Todo el mundo. Todos. Bueno, Todos. Los que Exacto. tenemos para pagar el internet por lo menos. Exacto. Entonces, en ese momento era una tendencia, ya hay una tendencia a que hayan menos libros, menos diccionarios físicos, porque hay una tendencia a hacer indagaciones por internet. Hay una tendencia a estar conectados de un lado a otro en el mundo, ¿sí? Como una aldea global, ¿sí? En ese momento se hablaba de tendencia. Hoy es una realidad que cambió o transformó las formas de hacer las cosas de las personas, ¿sí? Pero la mayoría de tendencias son pasajeras o son a corto plazo. Ejemplo, Sí, hace unos meses había una app que volvía las fotos de las personas como viejitas, no sé si les tocó, sí, pero no simplemente la app hacía eso, sino que tenía otra función más oculta para vender información a diferentes empresas más grandes. ojo, pero entonces ahí, ¿es tendencia o es moda? Moda, Perdón, moda. voy a conectar. Sí, Exacto, toda. porque no es algo que va a generar un cambio, no es algo que va a generar un cambio a largo plazo en los comportamientos, en los hábitos de las personas, ¿sí? Entonces, en ese momento hablaríamos de una moda, ¿sí? Por ejemplo, las aplicaciones de los taxis, pues yo iba esta mañana para el trabajo y vi que un taxi tenía atrás pegado que Flota Bernal ya tenía aplicación. Entonces pensaba como, bueno, ¿qué tal si Flota Bernal hubiera pensado eso antes de Easy Taxi y hubiera sacado una aplicación donde hubiera sido más fácil seguir los taxis, pues conseguir un taxi? ¿Dónde estaría hoy en día Uber, Cabify, Didi? ¿Dónde estarían estas plataformas de transporte? Si de pronto alguien en ese momento se hubiera adelantado ya teniendo una flota de transporte. Exacto, imagínate. O sea que en este momento Flota Bernal está en una tendencia. Sí, ahora sabe que ya todo el mundo pide taxi o como pues transportes por aplicaciones, pero cayó en cuenta un poco tarde también. Ok, porque todavía hay personas que llamamos el taxi por el teléfono de la casa, ¿cierto? Todavía no está instaurado en el comportamiento generalizado de las personas. Entonces, pueden haber tendencias que hagan parte de la moda y que sean pasajeras, o tendencias perdón, pueden haber modas pasajeras, ¿sí? O pueden haber tendencias que en el futuro, como decían, como nos daban la definición los compañeros, generen una transformación o un cambio, ¿sí? Eh, David, Por ejemplo, una, perdón, Eh, David y luego Judá. Yo creo que la tendencia no marca es el e-commerce, ¿verdad? Ya vemos que hoy en día, pues, todas las grandes superficies como el Éxito, el Costo, Colombiana de Comercio, ¿cierto? Los Inconsult, que es el Metro, el Jumbo y demás, hacen mucho énfasis a migrar su mercado y a migrar su mercado de e-commerce. O sea, venga, desde las filas, desde la comunidad de su casa compren. También vemos como ya las competencias de empresas que nacen en el mercado virtual como Merkeo, otra que se me escapa el nombre en este momento, que vi también pues por redes sociales, la publicidad, que ya incluso es como Merkeo, ¿cierto? Pues va ligado a todo el tema de Rappi,
y todo eso. Entonces creo que eso es una tendencia en la compra desde mi celular, desde donde yo esté. Entonces es que ya uno vive conectado a la red en todo momento, entonces, venga, yo de una vez quiero ver domicilio de ya, quiero esto. Entonces creo que eso es una tendencia muy marcada por lo que decimos, está ligado directamente al futuro. Ok, entonces el e-commerce en este momento es una tendencia para ti, porque cada vez más personas se están inclinando a transformar sus hábitos de consumo y de compra online. Judá. Pues que lo que yo pienso, pues va muy parecido a lo que dice David, y es que, digo yo, se podría entonces entender que una tendencia mucho más grande o una macro tendencia sería como el facilismo que se genera a las aplicaciones a las personas, porque no solo es el e-commerce, es que todo el mundo ya desde el celular hace todo. Entonces es cómo compro, cómo me transporto, cómo me comunico, cómo envío, cómo todo. Es ese facilismo o no tanto facilismo, sino también como agilidad para hacer todo sería una tendencia muy grande. Ok, estás haciendo un buen análisis porque entonces, según entiendo, es esa tendencia cómo está llevando a transformar en el tiempo los comportamientos de las personas frente al consumo, frente a la compra, frente a la percepción del tiempo, ¿sí? Porque hay una transformación de la percepción del comportamiento, del hábito, del relacionamiento. Entonces es una tendencia, ¿sí? El Internet nos transformó hábitos, pensamientos, relacionamientos. Sí, claro. Y en ese momento era una tendencia. Vamos con David, Álvaro y luego Mayerly. Y yo. David. Ok, ya se te había olvidado bajar la mano, Álvaro. No, solamente quería, hace unos días leí un artículo en Dinero, creo que fue, no recuerdo, y entonces esa figura que menciona Judá se llama el broker. Entonces la tendencia es a que las aplicaciones se vuelvan brokers, o sea, la plataforma de intermediación entre cliente y vendedor. Y es lo que resume Uber, lo que hace el éxito, lo que hacen todos ellos, o sea, contacto. Entonces la macro tendencia, como digo Judá, es justamente esa, que haya ese puente, ese broker. Exacto, muy bien. Que está transformando comportamientos. Juliana. Profe, es que yo tengo, pues como, difiero como en lo que es tendencia, porque ¿por qué tiene que pasar una tendencia para perdurar en el tiempo? Porque yo he escuchado mucho que una tendencia pasa, que es pasajera. No, es que fue una tendencia y ya se acabó. ¿Qué es el punto que tiene que pasar esa tendencia para convertirse en una tendencia que perdure en el tiempo? Si tú tienes la respuesta, Juli, o alguien que quiera responderle a Juliana. Pues es lo Yo digo que, por ejemplo, algo que trasciende podría ser la vida virtual. Ella estuvo en tendencia hace mucho, pero es algo que todavía se mantiene y que cada día va avanzando. Pues es algo Pero que entonces trasciende, ya no sería una que se tendencia, mantiene. sino algo que trasciende, ya cambiaría o qué. Ya deja de ser una tendencia, exacto. Pero en su momento fue una tendencia. Sí, ya hay un proceso de Sí. transformación. Se Sí. volvió tan masivo esta tendencia que ya se volvió de hábito. Pues, por ejemplo, y hablando hace muchos años, un televisor. En los que nos tocó el internet conmutado, también nos tocó un televisor, máximo 2 en toda la casa. Y ahora en todas las habitaciones hay un televisor. Pasó a ser una tendencia, un artículo de lujo a un artículo de necesidad. Exacto. Y que con el tiempo va mejorando mucho más. O sea que también hay, sí. No, que también está el concepto de que hablábamos de moda. La moda sí es algo que se agota rápidamente, es algo que no genera esa trascendencia, sino es algo que Es pasajero. impacta, pasa. Es más pasajero. Quizás Julia hace referencia más al concepto de moda, que corresponde a que no trasciende en el tiempo, cosa que sí ocurre con la tendencia. Claro. Sí deja una huella, una marca. Y ahí es muy importante identificar la capacidad de generalización de la tendencia.
Porque si hablamos de una moda que va a unos nichos de mercado muy específicos, a una población muy específica, entonces es una población muy específica que consume esa moda o esos hábitos que trae detrás la moda, pero eso no está generando un impacto en la población mucho mayor. Mientras que, por ejemplo, el Internet empezó a generar un impacto en la población mucho mayor y puede ser generalizado independientemente de la cultura, la religión, independientemente de la cultura, la religión, la ubicación geográfica. Entonces empieza a trascender otro tipo de líneas, ¿sí? Pero si es una moda que pertenece a una cultura específica, a una región específica, puede ser tendencia en esa región específica y está muy bien, ¿sí? Y eso puede ser que sea también pasajera. Al nicho al que le está apuntando, la generalización que tiene esa tendencia, la capacidad que tiene de perdurar en el tiempo, qué tan amarrado no está a una determinada cultura o religión o ubicación geográfica, ¿sí? Porque podemos hablar de tendencia en Europa, podemos hablar de tendencia en Latinoamérica, podemos hablar de tendencia en los Estados Unidos, podemos hablar de tendencia incluso en Colombia, ¿sí? Entonces es empezar a identificar esa línea que cruza la moda y la tendencia de lo cultural, lo político, lo regional, lo geográfico, ¿sí? Grandes plataformas de aplicaciones han logrado trascender esas líneas y se convierten tendencias en generalidades para los hábitos y los comportamientos y a la hora de resolver la vida, ¿sí? Pero otras no han trascendido, se quedan en una región y está bien y empiezan a perdurar en el tiempo. Por ejemplo, ahorita, si nos vamos no solo al consumo, sino a lo político, hay una tendencia en Latinoamérica que está asustando incluso mucho al mundo y es a que hayan países con gobiernos de izquierda o socialistas, ¿cierto? Es una tendencia que está pasando y eso, ¿cómo va a trascender lo cultural, lo religioso, lo geopolítico, lo geográfico, lo económico? Entonces vamos a ver si es una tendencia o si esa tendencia va a llegar a transformar tanto los hábitos en Latinoamérica, los latinoamericanos, que va a perdurar en el tiempo. Vamos a ver, ¿cierto? Entonces también podemos hablar de tendencias desde esa perspectiva, ¿sí? Tendencias desde lo económico, desde lo político, desde lo legal. Ok, las tendencias también son pastel. Exacto. No solamente desde lo comercial, también hablamos de tendencias desde todas las dimensiones del pastel. Tendencias desde lo tecnológico, lo legal, lo político. Ahorita hay una tendencia muy clara en Latinoamérica, esa, que hayan gobiernos de izquierda. Ya la mitad de los países de Latinoamérica tiene un gobierno de corte socialista. Es una tendencia, cosa que no pasaba años anteriores. Es una tendencia. Desde lo tecnológico pueden haber otras tendencias, la tendencia a ir automatizando los procesos en las empresas, la tendencia a que cada vez nos relacionemos más con realidad virtual, ¿sí? Desde lo legal, ¿qué tendencias hay? La tendencia a hacer control del uso de datos en red, ¿sí? Entonces, empecemos a mirar y ampliar el espectro, por eso abrí esta videoconferencia con divergencia, ¿sí? Entonces, ustedes van a empezar a delimitar en medio de todos esos datos e información que van a encontrar, qué quieren registrar en su proceso, ¿ok? Estaría bien decir, Ana, entonces, que todos los análisis hay que hacerlos más bien en el sector, es más todo el sector. Sí, lo recomendable sí es que delimiten, porque pues
Si hablamos de contaminación, podemos hablar de contaminación en el mundo, podemos hablar de protocolos de Kioto en el mundo, podemos hablar de contaminación en Latinoamérica, podemos hablar de contaminación en Colombia, podemos hablar de contaminación incluso en Medellín, o en Sabaneta, o en Envigado, o en Bogotá, o en un barrio de Bogotá, ¿cierto? Entonces ustedes también en esa lectura del entorno deberán hacer delimitaciones como una cancha de fútbol o una cancha de juego. Aquí resumiendo el tema, para tener una tendencia hay que hacer una encuesta. Eso es lo que a mí me parece lo más lógico. Puede ser una herramienta, la encuesta es una herramienta de indagación para obtener información. Lo importante es tener claras las variables que vas a utilizar en la encuesta, sobre las cuales vas a indagar, ¿sí? Que sí te lleven a respuestas claras y respuestas objetivas. Por ejemplo, si yo pregunto una pregunta que su respuesta va a ser obvia, ¿usted hace uso de Internet hoy en día? Sí, no, ¿cierto? Eso que, entonces, identificar muy bien las categorías y las preguntas que realmente nos den información de calidad, acuérdense la calidad de la información, para que nos acerquemos a la calidad del análisis y de la identificación del problema o la tendencia o la parte del entorno que estemos leyendo. Pero no necesariamente, pues una de las herramientas es la encuesta. ¿Qué otras herramientas podemos tener para obtener información? Las cámaras de comercio tienen mucha información de tendencias, el SENA, los sectores económicos tienen normalmente agremiaciones donde se consiguen muy buenos, porque es que hacer una encuesta para determinar una tendencia tendría que ser una población muy alta pues para alcanzar a determinarla, mientras que las encuestas que ya ha hecho el DANE, que ya ha hecho las agremiaciones, que hacen las cámaras de comercio, pues ya son mucho más amplias, entonces ya determinan datos más accesibles. Entonces es empezar a mirar qué población queremos abarcar, qué muestra representa esa población, qué muestra nos da un dato confiable sobre esa población, ¿sí? Y ahí descartamos o no la posibilidad de hacer una encuesta, pues yo no me cerraría. Es interesante, siempre y cuando la muestra que use sea representativa versus la población, ¿sí? O te dé un dato confiable. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio chiquitico como para afinarnos en este tema de la lectura de entorno. Profe, yo te hago una pregunta. Nosotros no tenemos un grupo de WhatsApp. No. El primer día les dije que pues lo pueden crear e incluirme y estaría bien. O si no, pues con los que me escriben por WhatsApp nos comunicamos y no hay ningún problema. Vamos a hacer un ejercicio chiquitico. ¿Qué ven ahí? Varias figuras. Una cara. Una cara, varias figuras. Una cara y varias personas. Sí, una cara, un caballo. Una cara, un caballo, dos hombres, como una montaña. Son como guerreros. Una montaña, guerreros, una cara, varias personas. ¿Qué más ven? Un viejito y 5 caballos. personas. Un caballo. Un viejito, un caballo. Nubes. Que forman cabello. Cabello. Una montaña. Una montaña. Pues están en una montaña. Como unos bebés en los ojos. Unos bebés. Parecido. Bebés. Los ojos, no, No, esa como es la personas encima de un caballo. Esos son los guardianes, yo creo. Esos sombreritos. Imagínense todo lo que hemos visto. Montañas, nubes, rostro, caballo, bebés, guerreros, guardianes, viejito, viejita. Van como 12 cosas. Ok, vamos a ver esta imagen. Yo se las amplío. ¿Qué ven ahí?
Ahí sí no También hay una bebés. cara. La Con cara de un bigote. señor y Un se ve un señor lago, de una espalda. Un lago. persona, Uno de dos pasado. personas, una piedra, un Árbol. árbol. Una mujer desnuda. Agua. Sí. Eso sí lo ven rapidito, rapidito. Eso sí lo ven rápido, pues, porque Un eso hombre de está bien. espalda. Pongo un nombre, pongo un nombre. La Hay cara de un un señor de señor. oso, un señor de oso. Imagínense, un Un señor hombre de desnudo. oso, un rostro, una mujer desnuda, Paisaje. piedras, Cielo, nubes, árbol, nubes, árboles. piedra. Un cisne, Pero lago. No sé si es un señor en una barquita o Un qué es lo cisne. que hace el ojo, pero no veo bien. sí, ¿qué tiene en la mano izquierda? Eso sí no Un lo... bebé. Otro bebé. Usted lo que quiere es un bebé. Uf. Son Encima de la nariz del señor parece un cerebro, las nubes. Ok, Uy, un cerebro, imagínense. Vamos a ese ver mismo del bebé. esta. ¿Qué vemos Ah, esa sí aquí? es Una antigua. Esa es señora. clásica. Una Una abuelita. señora, Como la Una de Una viejita. bruja. Una muchacha Un banano. mirando hacia el otro lado. una Un muchacha banano. mirando hacia el otro Una lado, un banano, muchacha con un abrigo, mirando unas hojas cayendo. una bruja, una viejita, una muchacha con un abrigo, Un banano. un banano. Banano. Yo no veo el Banano. banano. A ver. Esta vez. Una hoja, Un banano. plátano. Puede ser. Puede ser. Ok, y vamos a ver la última. ¿Qué vemos aquí? ¿Esa persona Eh, está de frente o de lado? Ambas. Se ve de ambas. Sí, se puede Esa percibir persona de está de ambos. frente. Está de frente. Pero sí ¿Quién está dice que de está Sí, de frente. está frente? de Y también se frente. ve Sí, de de frente. lado. Está de De frente, frente. completamente de frente. La ¿Quién imagen dice que original está está de de lado? frente. Ujú. Pero si De lo lado, miras de lado. así, De lado, de lado. No, pero si ahí lo está el miras así, brazo, ahí se le ve el Está brazo. enfrente, se le está ve el perfil enfrente. No, también. por la Mira oreja la está de ceja, frente. la Por la ceja oreja y la te ceja dice está que de está de frente. frente. No, y el Está brazo. enfrente. La ceja te dice que está de frente. Claro, ya. La Para ceja mí y... la ceja y la De posición ambas. que pues del tórax, pues el hombro está de frente, pecho. Sí, está de frente. Pero mirando Sí, solo está la de carita, frente. está de lado, está de lado. Mirando la cara, está de lado. Se ve que está de Arriba frente. se le ve el perfil, pues, como si Mira, estuviera de no, lado. es Pero solamente pues con si el le borde de vemos la el brazo y todo camiseta. lo demás, está de frente. De El borde arriba la hasta abajo está de camiseta frente. se ve. Ok. ¿Qué acabamos de ver en las imágenes? ¿Qué identificamos, mejor dicho? La Diferente forma de creatividad. percibir Bueno, una todo. doble Hay imagen, muchos una puntos doble de vista de ver percepción. las Tenemos mucha cosas. imaginación. Una doble Amplitud imagen. y demasiada imaginación. Diferente Amplitud. percepción de las personas. Exacto. Entonces, de eso se trata la divergencia. Estamos identificando diferentes formas de ver un mismo fenómeno, una misma realidad. Y eso está Perdón. bien, ¿sí? Desde todas las perspectivas que nos da el PESTEL y los análisis que vamos haciendo, estamos divergiendo, estamos encontrando muchas formas de ver un mismo fenómeno, desde lo político, lo legal, las tendencias, lo económico, lo social, lo tecnológico, estamos divergiendo la forma de ver o abordar un fenómeno o una situación. Y démonos oportunidad de eso en estos dos, en este primer trabajo grueso grupal, porque así vamos afinando nuestra capacidad de investigación, de análisis, de pregunta, ¿sí? Un buen administrador no es el que tiene las respuestas, es quien sabe hacer las preguntas sobre su realidad y su entorno. Entonces, démonos esa oportunidad de hacer preguntas alrededor del entorno, de nuestro tema sombrilla, y a partir de eso identificar un problema con todas las características del problema. Entonces, el método científico, que ahorita creo que era Álvaro el que hacía la pregunta, es como un regulador de la rigurosidad que nos da la academia y la informalidad que nos da la opinión. Entonces, el método científico nos ayuda a hacer las cosas de una manera sistematizada, organizada, buscando en fuentes confiables, partiendo de preguntas, buscando respuestas que se acerquen a la objetividad del dato y del resultado. El método científico, digamos que es como el regulador entre nuestra opinión
y la información, porque como emprendedores no nos podemos quedar creando empresas desde la opinión y desde lo que sentimos, porque después no leemos el entorno y, Dios mío, decimos estamos pescando en río revuelto, o estamos soñando demasiado y aterrizar eso es muy difícil. Entonces hay que buscar un punto medio y el método científico nos va ayudando a hacer esas regulaciones entre lo que soñamos, lo que opinamos, la realidad de los datos, pero de eso depende la calidad de las preguntas que hagamos, la calidad de las fuentes que usemos para la búsqueda de información y la calidad de los análisis que hagamos alrededor de esa información. Porque de nada nos sirve un dato suelto si no hacemos análisis sobre ese dato de interpretación. ¿Ok? ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Muy bien. Bueno, alguien, sobre todo pues los que no han participado mucho durante esta sesión, sería chévere que nos cuenten un resumen o qué se llevan hoy de esta sesión. Andrés, Daniela, Alejandra, Alejo, ¿qué se llevan hoy de esta sesión? Hay dos Andréses. El que quiera, igual el que quiera, darnos su recuento de esta sesión, ¿qué se llevan hoy? Profe, en lo personal, pues me parece que es de mucha importancia mantener el análisis del entorno antes que todo, pues antes de iniciar con un proyecto o con una prestación de un servicio, porque eso pues es lo que nos lleva como al objetivo que queremos llegar con este proyecto. Entonces me parece la importancia de eso, de mirar todas esas variables que nos afectan directamente. Ok, muy bien, Daniel. Yo ahí como para complementar, pues me parece, por ejemplo, pues que no es simplemente el hecho de querer hacer algo, o sea, usted puede tener muchas ganas y toda la cosa, pero hay que ver cómo está, pues, en dónde vas a estar, con quién vas a estar, pues, no es solamente las ganas. Ese es uno de los motores, pero no es el todo. Muy bien. ¿Alguien más que nos cuente su reflexión o qué se lleva hoy de este ejercicio? Ok. Bueno, chicos, entonces les deseo muchos éxitos con estos avances en su trabajo en equipo. Recuerden que es para el 17 de noviembre los dos, tanto análisis del entorno como análisis del problema, en diferentes archivos. Pueden conservar el mismo programa para el desarrollo, pero para efectos de la calificación, sí, lo deben entregar en los diferentes archivos. ¿Ok? Cualquier cosa estamos en abierta comunicación. Por el foro de dudas, inquietudes, que ese foro está muy quietico, entonces muévanlo. El foro de dudas, inquietudes, por el correo electrónico, por WhatsApp. Las personas que subieron la bitácora en el foro del grupo y no en trabajos y tareas, que hoy tienen de pronto un 0, porque la calificación se sube es por ahí, por favor me lo notifican para poder corregir esta calificación, porque pues sé que hicieron su trabajo y lo subieron allá, pero la plataforma se califica siempre es por trabajos y tareas, entonces por favor notifíquenmelo para poder hacer el ajuste. Listo. Ana, ¿será necesario que modifiquemos el acuerdo teniendo en cuenta que había sido enfocado en algo muy específico y pues con lo de hoy nos queda claro que es algo más amplio? Ustedes lo deciden. Si en el acuerdo, eso les limita mucho el campo de acción, sí, igual no se angustien, que al final ustedes, parte de su calificación final es la bitácora completa del fin del viaje del explorador y todo su entregable como equipo. Entonces, cada entrega deben ir haciendo correcciones y en la entrega final
se verá eso reflejado. Entonces, no te preocupes que eso no afectará la calificación, porque yo sé pues que estamos en un proceso de ideación y las cosas cambian en el camino. Lo importante es cumplir con cada uno de los entregables bien a tiempo. Bien, déjame hacer otra pregunta. Dice que hay que ir haciendo relación de los avances en la bitácora. Cuéntame cómo debemos hacer esas inclusiones. Qué pena, profe, yo le pregunto algo. Pues respecto a lo que dice el compañero. Sí, le resuelvo, de acuerdo. Perdón, le resuelvo la duda a Álvaro y seguimos contigo, ¿ok? ¿Sí? Listo, entonces si te entiendo bien, Álvaro, ustedes deben ir cada uno, ya arrancó una bitácora, ¿cierto? Que ya, de hecho tienen su calificación en la plataforma. Esa bitácora la vamos alimentando y revisen hasta el final de la nave lo que les van a pedir en su última entrega de seguimiento, que es la bitácora final, en donde ya van a reunir su análisis del PESTEL, del entorno, su análisis de problemas, su análisis de tendencias, su análisis de soluciones, su solución, todo deberá estar registrado en esa bitácora y esa es la calificación individual. Entonces es el proceso. ¿Cómo abrimos con la bitácora de cada uno, con sus expectativas, hitos, demás, y cómo cerramos con todo lo transcurrido? Entonces cada uno, aunque va haciendo ese trabajo con el equipo, simultáneo y paralelo, deberá ir nutriendo la bitácora. Pero básense en lo que les pide la nave para que vayan teniendo en cuenta cada uno de los puntos de esa bitácora final. Esa se entrega por allá como en la penúltima semana del núcleo. ¿Respondo tu pregunta, Álvaro? Sí, señora, gracias. Ok, ahora sí, Mayerly, te respondo. Profe, eso era lo que le iba a indicar, que inicialmente tomábamos pues como el perfil, todo lo que somos y todo lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Y de ahí tomábamos todo lo que vamos aprendiendo, lo que vamos incursionando durante todo el lazo de la materia como tal. Y al final realizábamos un análisis de cómo iniciamos, es decir, qué vacíos teníamos cuando ingresamos y qué fortalezas o qué fue lo que aprendimos y cómo lo aplicamos durante todo el recorrido. Así es, y para eso les sirve el test de salida, por eso les indicaba que es muy importante que tengan guardaditos los resultados del pretest, porque esa bitácora la vamos a cerrar también, como dice Mayerly, con el test de salida para comparar cómo arrancamos, en qué avanzamos, qué aprendimos y qué desarrollamos de la competencia. Lo más importante es cómo nosotros evidenciaremos al final del núcleo el desarrollo grupal e individual de la competencia del núcleo. ¿Qué cuál es? Identificación de... Ok, recorderis de la competencia. Identificación y análisis del problema. Ok. ¿Quién da más? Identificar oportunidades en el... Dale. Sí. Identificar oportunidades en el entorno respecto a las pasiones que nosotros tenemos. Algo así más o menos es lo que tenemos. Ok. Bueno, entonces es una buena oportunidad para que recordemos, porque todos los entregables están asociados al desarrollo de la competencia, a las evidencias que nos va dando cuánto avanzamos en ese desarrollo de la competencia, ¿sí? Entonces, para que le encontremos un sentido a todo el núcleo, acordémonos por acá. Vuelvo, Aquí la tengo, pero si quieres te la leo. Vuelvo y se las comparto. Gracias. ¿Quién la quiere leer? Ahí dice, detectar oportunidades en el entorno susceptibles de ser una propuesta innovadora para emprender acorde con tu proyecto de vida. Exacto. Entonces, lo más importante es desarrollar. Si nosotros desarrollamos esta competencia durante el núcleo, chuleamos. Y como dice Mayerly, al final vamos a comparar cómo llegamos respecto a esta competencia y cómo nos vamos.
Listo. Bueno, chicos, ¿algún otro comentario o inquietud? O parece que todo está claro. Bueno, entonces Profe, ¿cuándo me puedo reunir con usted? vamos hablando ahí por WhatsApp mañana, no te preocupes. Entonces, chicos, muchos éxitos con este proyecto que ya arrancaron con sus equipos. Denle la oportunidad a la divergencia, como les decía hace un momento. Dense la oportunidad de hacer preguntas, de indagar, de hacer análisis. Estamos en un momento de divergencia, entonces ahorita no nos preocupemos por la solución. Aunque lleguen muchas ideas de soluciones, vamos apuntándolas, ¿sí? Pero lo más importante es leer el entorno y saber identificar muy bien problemas en esta primera fase. Listo, muchos éxitos, chicos, y estamos comunicándonos, ¿ok? Listo, profe, gracias. Gracias. Que estén bien. Buenas noches. Luego. Gracias, hasta luego, feliz noche. Gracias, hasta luego. Chao, Hasta chao. mañana.